Él les manda saludos, es verdad también. Él ya está mucho mejor. Bueno, lo que él me dice, yo no lo he visto, ¿verdad? Personalmente hemos platicado nada más, pero me dice que está mucho mejor. Y también está muy contento de que pues Dios le concedió un año de vida después de tanto lío, tanto problema y pues estar vivo es una bendición. Así que vamos en esta hora, mis amados hermanos, a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Ezequiel. Mientras salimos en internet y mientras nos anuncian en Facebook, quisiera en esta hora que repasaran su Biblia, anotaran lo que tienen que comentar. Acuérdese que el libro de Ezequiel, pasamos el capítulo 15 ya, capítulo 13, ¿verdad? Lo pasamos ya, estaríamos hablando del 15 en adelante. No sé qué habrá estudiado usted ni qué es lo que traiga para aportar. O tal vez alguna pregunta. Así que vamos en esta hora a darle una repasadita ahí a lo que tengan que anotar o participar, por favor. Nada más son minuto y medio, ¿eh? Bien, hermanos. ¿Listos? Entramos a nuestra clase. Bienvenidos a nuestros hermanos que están en internet. Dios me los bendiga a todos, bendiga a la iglesia y también a nuestros amigos que siempre están con nosotros cada jueves. Quiero en esta hora que analicemos un poco más sobre lo que vimos la semana pasada. Hay un problema, dijimos la semana pasada que el libro de Ezequiel menciona, el profeta fue el capítulo 13. Si ustedes recordarán, el capítulo 13 de Ezequiel menciona la habilidad de los falsos profetas, menciona el deseo de hablar palabras que eran de su espíritu, cosas de ellos personales, no lo que Dios realmente les hablaba. Así que ya no voy a tomar ese tema porque ya creo que quedó bastante claro, amén. ¿Alguna pregunta que haya surgido y que no haya quedado contestada? ¿Estamos bien en eso? Ahora resulta que en los posteriores capítulos de Ezequiel vamos a encontrar que tanto los ancianos como algunas personas principales e importantes de la vida de Jerusalén vienen al profeta para hacer preguntas, para hacer unas consultas. Y estamos en el capítulo 14, cuando vienen esas personas haciendo preguntas, consultando sobre a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que leímos en el capítulo 14? Bueno, leímos que Dios está bastante molesto, no nada más porque no nada más proliferan, como vimos en la semana pasada, los falsos profetas y con los halagos, con las palabras bonitas, no prosperan nomás porque sí. ¿Por qué prosperan? Porque por otro lado hay oídos y corazones, ¿verdad? Gente que está buscando ese tipo de palabras. Entonces, Dios les reprocha en el capítulo 14 a estas personas y, por ejemplo, dice el capítulo 14, versículo 1, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Vinieron al profeta, vinieron buscando palabra de Dios. Se sientan delante del profeta y Dios viene y le dice a Ezequiel, hijo del hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Amén. Esas personas tienen la idolatría bien impregnada en su vida, está en su corazón, está dentro de ellos. O sea, no es algo sencillo, no es algo pasajero, no es algo liviano, está en su corazón. Tienen a los ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo. Está puesto, está colocado en lo que están tropezando, es algo establecido, algo que ya está bien fuerte, bien estable, ha echado raíces. ¿Acaso, dice,
y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿En realidad les importo, en otras palabras? ¿En realidad he yo de darle respuesta a estos hombres, a estas personas que vienen? Y Dios les dice que les hable, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, en el versículo 8, estamos leyendo capítulo 14. Y pondré, le dice Dios, mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta y extenderé mi mano contra él y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. En este momento ya Dios no nada más está tratando con los profetas, está tratando con los que lo consultan. Y añade en este versículo 9 a los profetas también, diciendo que ahora no nada más los iba a dejar a que actuaran conforme a su mente y su propósito que ellos tenían para engañar a las personas, sino que aún mismo Jehová los iba a engañar. ¿Para qué? Para destruirlos a ellos. Entonces estamos viendo, hermanos, cómo Dios está tratando con su pueblo, pero a la vez también nos ayuda a nosotros para que aprendamos a no ser personas tan ligeritas de sentimientos y de nuestra mente, que seamos más sólidos, que de verdad busquemos palabra de Dios. Amén. Que no busquemos nada más palabras que nos ayuden a caminar lo que nosotros creemos que es la vida. Yo les decía hace un momentito, ¿cómo es posible que 75% de los habitantes de Estados Unidos padezcan ¿qué le dije? Soledad? Lo acabo de escuchar ahorita en las noticias de las 5 de la tarde. Cada 3 personas de cada 4, 3 personas padecen soledad. Increíble, increíble. O sea, ¿cómo es posible si se supone que estamos en el país de la abundancia, en el país de los sueños, en el país donde todas las cosas se te hacen realidad, lo que tú quieres, a eso venimos, ¿no? A progresar, a trabajar, a tener lo que no tenías. Pero ¿qué pasa? Que no estamos trabajando de la manera correcta, no estamos pensando de la manera correcta. Amén. Porque Dios nos hizo de tal modo que la única respuesta es y sigue siendo y siempre ha sido Dios. Amén. Dios. Porque Él es el que nos conoce, y cuando nosotros empezamos a buscar cosas que no son las que van a favorecer realmente nuestra vida, entonces empiezan los problemas en nuestra vida. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo engañado porque ellos amaban el engaño. Ellos amaban cosas que no eran de Dios, que no vinieran de Dios. El capítulo 16, el 15, nos habla de la infidelidad del pueblo de Israel. Hay parábolas más en este caso, ¿verdad?, de Judá. Hay parábolas, hermanos, todas estas, no sé cuántas habrán leído ustedes. Está la parábola de las águilas y la vid, mencionando de qué manera Dios había puesto, ¿verdad?, a personajes importantes delante de la vida de Israel, pero Israel simplemente, o Judá, en este momento es Judá, no actuó conforme a la guianza que Dios le estaba dando. ¿Por qué? Porque la lógica de las gentes, lo que estaban viendo, no les daba, no cuadraba. La suma de la lógica, los pensamientos lógicos de ellos no daban con lo que Dios les estaba diciendo. Amén. Pásenle, hermanos. Dios les bendiga. No cuadraba. ¿Qué es lo que Dios les estaba hablando por medio de los profetas y les venía diciendo por medio de los profetas? ¿Qué hemos visto? Que se arrepintieran, y aquellos espantados. ¿Y yo de qué?
No cuadraban la lógica de ellos con lo que Dios pedía. ¿Qué les estaba Dios diciendo? ¿O qué les estaba afirmando? ¿Qué profecías les estaba dando Dios? Por medio de Jeremías, por medio de Isaías, antes, ya muchos cientos años atrás, por medio de Oseas, en este momento por medio de Ezequiel. ¿Qué profecías les estaba dando? Consecuencias que vendrían sobre ellos por haberlos dejado. Y ellos, ¿cuál? Si somos bien lindos. Somos buenas personas nosotros. Yo no hemos matado a nadie. ¿Qué profecías? ¿Leyeron o no leyeron? No voy a decir que no leyeron porque entonces ya no vengo. Dejaron de hacer el bien. Se volvieron a la idolatría. O sea, Dios les estaba sacando todos los trapitos sucios. ¿Sí? Dios les estaba mostrando todas las cosas, pero no cuadraba en ellos, por ejemplo, que Dios le dijera que iba a abandonar a su pueblo. Que voltearía el rostro de él hacia otro lado, sí, que ya no los iba a soportar ni iba a tolerar todas sus rebeliones. Les dijo que otro pueblo vendría y se los llevaría a ellos como esclavos y les declaró de qué manera y todo. Y ellos que en su lógica de ellos, no puede ser. No. Amén. Ese es el problema, nuestra lógica. La lógica nuestra de que todo el tiempo las cosas van a ir conforme a lo que nosotros pensamos, creemos. Y Dios diciendo, es que ustedes me dejaron a mí y ustedes se han apartado. Ustedes han hecho caminos fuera de lo que es el camino que yo les he dejado. Y empieza Dios a hablarle por medio de los profetas y ellos simplemente no entienden. Y todos estos ejemplos que dan aquí, por ejemplo, que hemos visto, les hablan precisamente de el impacto que tiene, cuando ustedes ven unos capítulos más adelante, el que Dios haya hecho un pacto con ellos. Y hay una porción donde dice, y extendió su mano, como cuando hacemos un trato, y queda el trato sellado. Amén. ¿Quién se acuerda cómo eran los negocios antes en algún tiempo? En los tiempos de los patriarcas, ¿cómo eran los negocios que se hacían? Acuérdese que los negocios se hacían a las puertas. Sí, a las puertas de la ciudad. Ahí se hacían los negocios. ¿Qué se firmaba? ¿Cómo era el rollo de hacer los negocios? Se quitaban una sandalia, un zapato, intercambiaban cosas así de señal, y ese ya era un pacto. Dios había hecho un pacto también con el pueblo de Israel. Y le reclama que ellos aceptaron el pacto, pero no fueron leales a la promesa que ellos habían hecho. Y entonces, amados hermanos, el libro de Ezequiel, en todas estas porciones, en estos capítulos que vemos aquí, es una lamentación sobre los príncipes, sobre los personajes que habían hecho tantas cosas malas. Y hay en el capítulo, hasta el capítulo 24, encontramos algo que Dios iba a hacer, pero lo hizo Dios, como mencionamos la semana pasada. Utiliza Dios al profeta para que haga ejemplos como dramatizados, como un drama, puestos en escena, para que la gente tome un poquito de conciencia y vea las situaciones. ¿Qué estaba pasando con la vida de las personas? Bueno, ellos apáticos, sin interés real de cambio, simplemente buscando sus propios caminos, usando su lógica de ellos. Su lógica era que nunca Dios los iba a abandonar, que Él estaba en el templo y nadie podía hacerles ningún daño, que Dios no iba a permitir que Nabucodonosor los llevara esclavos, cautivos,
que ellos pensaban que Egipto los podía salvar. Y bueno, ellos utilizaban toda su maquinaria que tenían. Y el 24 nos habla de la manera en que Dios iba a hacer que esas personas con toda su astucia, su inteligencia, cambiaran. Mira lo que dice el 24. Ezequiel 24. Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. Ya está escrita, ya la leímos. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor: pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de los huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien. Cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho el Señor: ay de la ciudad de sangre, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra. Ahora bien, esa olla, dice el versículo 11, asentada después la olla, vacía sobre sus brasas, para que se caldee, o sea, para que se ponga bien caliente y empiece a estar como roja, que se pone ya el metal. Y dice, y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. En vano se cansó, y no salió de ellas su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. Hermanos, Dios consideró a la rebelde Judá como si fuera una olla. Y le dice Dios, para que entiendan estas gentes necias, para que comprendan que han sido sucios y no han buscado en ninguna manera limpiar esa suciedad de ellos. ¿Qué pasa, hermanos? Pues que es fácil para nosotros ir dejando cositas que no son tan peligrosas en nuestras vidas. Amén. No es tan peligroso en nuestra vida. Como cristianos, ¿usted se acuerda cuando se convirtió al Señor? ¿Qué es lo primero que pasa en nuestra vida? Queremos cambiar. Amén. Queremos cambiar. Queremos dejar atrás tantas cosas. El Espíritu de Dios está en nuestra vida redarguyéndonos y nosotros buscando esos cambios y anhelamos el pan de vida espiritual, anhelamos la convivencia con los hermanos, anhelamos nosotros el poner la palabra de Dios en práctica. Pero cuando pasa el tiempo, si empezamos a descuidar ese crecimiento, ¿qué empieza a pasar en nuestra vida, hermano? ¿Acaso no empezamos a acumular cositas incorrectas? Hermanos, empezamos a acumular cositas. Y esas cositas son como el herrumbre. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dice Dios que ellos no cuidaron de quitar esa herrumbre. ¿Se les ha puesto un sartén herrumbroso a alguno de ustedes? ¿O todos lo lavan bien en cuanto sale el huevito o cocinan carne, ¿verdad? Y se pega la carne ahí, que fríen algo, y luego se le empieza a pegar el aceite que se cae por fuera,
y las partes de arriba también se empiezan a poner herrumbrosas, que le pasa a usted lo que siempre le pasa así suavecito y ya no se le quita. Tiene que meterle algo más fuerte. Pero como no la quiere dañar, ahí le va nomás limpiando y poco a poco se van poniendo herrumbrosas. Ese es el herrumbre de que menciona Dios en la olla que era Israel. Se le había pegado el herrumbre a esa olla. Y para poder solucionar el problema, dice Dios, ¿sabes qué? Pon esa olla, échale agua, ponle de las mejores piezas. En otras palabras, en ustedes como pueblo está lo mejor. Gente escogida, personajes escogidos. Ponga carne de lo bueno. ¿En dónde? En una olla herrumbrosa. Pero yo la voy a limpiar. Ponle fuego. Y ponle fuego y más fuego. Y síguele echando fuego. Dice que el agua se consumió. Se empezó a quedar seca la carne, la carne ya estaba cocinada, pero se le acabó el agua. Dice que se empezó a quemar la carne. A algunos se les ha quemado por ahí el guisado. Hasta el café se les quema, no, hombre. Hermanos, se empezó a quemar la carne. Y no nada más la carne, se empezaron a quemar los huesos. Y échale lumbre, y este siervo de Dios le echaba lumbre. Y aquella olla, amados hermanos, dice que empezó a ponerse roja. Empezó a caldearse, empezó a pasarse de calor. ¿Y qué pasa cuando qué sucede cuando el metal empieza a recibir demasiado fuego? Ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el herrumbre? ¿Qué pasa con el cochambre? Lo diríamos, vamos a hablar nosotros en nuestras palabras que conocemos acá, más fácil tal vez. El cochambre de la olla empieza a brincar, empieza a salirse, ya no puede quedar pegado. Dice Dios, eso voy a hacer yo con el pueblo, con mi pueblo. Y en una porción Dios empieza a mencionar, dice, que Él tiene, dice, cuatro maneras de hacer juicio en la tierra. Una de ellas, ¿quién leyó? Hay uno de los que leyeron. ¿Cuál es? Fieras, las bestias del campo. La otra, espada. La otra, hambre. Ya no me pregunten la otra porque no me acuerdo. Pero él le comienza diciendo, si yo a la nación que yo enviaré juicio, dice, y mandaré yo hambre. Dice, si en esa tierra estuviere Noé, Daniel y Job, a esa tierra yo no la perdonaré. Solamente quedarían vivos Noé, Daniel y Job por su justicia. Dice, ni aún sus hijos, ni aún sus familiares quedarían vivos. Y así comienza Dios a mencionar las cuatro. Y al final dice, a Jerusalén juzgaré con las cuatro. ¿Creen que quedará alguien vivo? Dice. Con un solo juicio, a nadie perdonaré. Solamente esos tres personajes. Pero a Jerusalén mandaré mis 4 juicios. No 1, 4. ¿Por qué? Porque su pecado era grande, hermanos. Yo creo para mi vida, amados hermanos, que es importante leer este libro y entender que es necesario
que cada uno de nosotros siempre aprendamos la limpieza en nuestra vida. La Biblia dice en el libro de Romanos, a ver, es Romanos donde nos habla sobre los vasos limpios. Sí, Romanos, Pablo hablando de los romanos menciona y dice que Dios nos hizo en una casa grande, dice que hay muchos vasos. Unos vasos son para honra, otros para deshonra. Amén. Y que Dios utiliza los vasos, dice, y por lo tanto dice, limpiémonos para hacer vasos de honra. Amén. En otras palabras, hermanos, es importante para nosotros constantemente estar checando nuestras vidas para limpiar cualquier herrumbre, porque parece muy sencillo, muy pequeño, pero se va pegando en nuestras vidas aquello, y cuando menos pensamos, ya se hizo una buena costra, y aquello queda sucio. Y dentro de nosotros es lo mismo, el mismo ejemplo de la olla. No puede haber una olla cochina para echarle tan especial carne. Amén. En otras palabras, no podemos ser vasos sucios para que Dios venga y ponga en nosotros cosas santificadas, cosas limpias. Es importante para nosotros pues la limpieza, y esto nos recuerda el libro de Ezequiel. Y en esta ocasión, en este mismo capítulo 24, sucede algo bien fuerte en la vida de este siervo, que es la muerte de su esposa. La muerte de su esposa. Parece que era estaba muy enamorado este hombre de Ezequiel de su esposa, la amaba bastante. Hay un escrito, pues el único que yo he encontrado así de dulce, como lo menciona, y es un calificativo que Dios da. Es algo que Dios está mencionando de Ezequiel. Es el capítulo 24, el 15 y el 16. ¿Qué dice el 15 y el 16? Capítulo 24, versículo 15 y versículo 16. Vino. Amén. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no eches ni llores ni corras tu lágrimas. Vino a mí, gracias. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. ¿A poco no está romántico? No menciona bonito Dios el deleite de tus ojos. En otras palabras, lo que te atrae es, ustedes han visto cómo las miradas corren hacia algo que le gusta a uno. Amén. ¿Qué les gusta, por ejemplo, cuando los rosales, cuando ven unas rosas bonitas y te deleitas, la naturaleza, lo que tú veas? Dice, tu esposa, Ezequiel, es el deleite de tus ojos. Y no le está diciendo para que lo haga, sino le está diciendo lo que es. Amén. Esperamos que cada uno de nosotros como esposos no sea su deleite mirar hacia otro lado o ver a otra mujer. Que el deleite de cada esposo sea su esposa. Amén, esposos. Porque si no, simplemente sus ojos van a ir hacia a donde está el deleite, lo que lo deleita. Y cuando nosotros vemos aquí, es Dios mismo diciéndole a Ezequiel: he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Amén. Ahora dejamos este romance y hablemos del golpe. Ezequiel amaba mucho a su esposa, era su deleite, y dice Dios: te lo voy a quitar de golpe. En otras palabras, así como cuando alguien sale en la mañana y después al rato le dicen: se murió sutano de tal. ¿Cómo? Si lo acabo de ver. Ahorita, hace un rato lo acabo de saludar. ¿En serio? Sí, se murió. No puede ser. De golpe. Voy a quitarte a tu esposa de golpe.
No endeches. ¿Qué dijimos que era una endecha? Cantos fúnebres. ¿Sí? Cantos fúnebres. Dijimos cosas que hablaban, ¿verdad? Se cantaban cosas que hablaban del personaje, recordándolo. Era la manera de hablar de él, de dar la última despedida. No endeches. No llores, ni corran tus lágrimas. O sea, ni llores ni eches tampoco demasiada, no, nada de lágrimas. Pero hay algo que también, cuando hay un dolor fuerte, hay algo fuerte así dentro de ti, que es el suspiro. Sí, ese sentimiento, eso que sientes, tampoco lo podrías. Dice, no suspires, reprime el suspirar. No hagas luto de tu muerto. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutado. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer de golpe. Él hablando de Dios, él trabajando para Dios y Dios quitándole a su esposa, al deleite de sus ojos. A la tarde. Y a la mañana hice como me fue mandado. No lloro, no suspiros, no lágrimas, no música, no cantos de endecha, nada. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Y yo le dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo profano mi santuario y la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. ¿Qué era lo que le deleitaba al pueblo de Israel? Su santuario, su templo, las bellezas que había ahí. Todo el mundo, lo primero que llegaba a Judá era ir a Jerusalén para ver el templo. Voy a quitar el deleite de sus ojos. Amados hermanos, Ezequiel fue un ejemplo, dijimos, de profecía para el pueblo de Dios, pero un ejemplo que yo no sé si a usted le gustaría hacerlo. No sé si a usted le gustaría el trabajito de Ezequiel. Se aceptan solicitudes, se aceptan voluntarios y empieza a llenar su formulario de solicitud de empleo para que Dios le dé el ministerio de Ezequiel. No nada más es decir, úsame, Señor. Amén. Les decía hace un tiempo atrás en una enseñanza, no nada más es decir, glorifícate en mí, Señor, porque no saben ni lo que están pidiendo. ¿Estás seguro que quieres que Dios se glorifique en tu vida? Te va a pasar lo de la olla herrumbrosa. Dios se va a glorificar en tu vida, pero lo que va a echar es bueno, así que necesita que se queme bien quemado ese caldero para que lo que eche Dios no se contamine. Úsame, Señor. Amén. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Úsame, Señor. Sí, pero la gente nomás está viendo ciertas cosas que quiere que Dios lo use en ciertos momentos y para ciertas situaciones. Pero cuando Dios te va a usar para esas ciertas situaciones, requiere de un background bastante grande, bastante amplio, requiere de mucho trabajo anterior, mucha preparación para esa punta del iceberg. O sea, es como los icebergs que vemos en el océano. Yo no los he visto, nada más me han contado. Los icebergs son los hielos que se ven ahí en el océano, ¿verdad? Y se ven las montañitas, ahí los picos, y dices tú, wow, qué grande está. No, si lo vieras para abajo, ¿cómo está? Eso no es nada, tú estás viendo nomás la pura punta vamos a decir así, del montón de hielo.
Si para ti eso es grande, no, pues, olvídate, para allá abajo está terrible, es un montañonón, es una cordillera allá abajo, está grandísimo eso. Bueno, no tanto, no cordillera, pero quiero decir bastante grande. Úsame, Señor, glorifícate en mi vida. No, pues no sabes lo que estás pidiendo. Ahora, si lo vas a soportar, adelante. Ezequiel fue llamado para servir a Dios, pero tenía que aguantar. No nada más es ser un ministro de Dios, era soportar. Y ya dijimos la semana pasada, alguien dijo pobrecito, ¿no? Alguien mencionó de pobrecito Ezequiel, ¿no? De verlo como Dios le decía, ahora acuéstate, ¿cuántos días? 290 días para un lado. ¿Ya? Ay, come nada más así, este poquito nada más. Ya terminaron. Ya terminaron los 290 días. Ahora para el otro lado, otros 290. O sea, no era fácil. No era fácil el servicio a Dios, pero sin embargo, era un servicio necesario. ¿Por qué? Porque la gente a la que estaba él tratando de acercarles el mensaje de Dios era gente, dice, rebelde, dura de servir, no quedaba otra. Y en este caso aún vemos ver perdido a su esposa y no poderle llorar. Es cruel. Bueno, si eso es cruel, era solamente la punta del iceberg de lo que el pueblo de Israel era y estaba haciendo para con Dios. Era mucho más su crueldad. Y Dios solamente les hace ver a las personas lo difícil que es cuando nosotros no queremos abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Dios tiene que actuar. Dios tiene que sacar eso que está bien pegado, que parece que nosotros nunca lo vamos a poder sacar. Yo he lavado algunas ollas que le doy con la fibra, ya estamos hablando de fierro y pues no, nada, no, por más que le da a uno no se le quita. Así que Dios dice, bueno, como no puedes hacer mucho, no te preocupes, yo te voy a limpiar, pero por fuego. Eso lo sabemos todos, ¿o no? ¿No dice la Biblia que así como por fuego? Amén. ¿Preguntas, comentarios? Cuando habla de los pasos. Hoy es Timoteo. Ok, me equivoqué. Entonces no es Romanos, es Timoteo. Timoteo 2:20. Para que lo vayan, si lo quieren buscar en Timoteo está. Las profecías que nosotros vemos a continuación son no nada más contra, vamos a decir, contra Jerusalén fue que Dios profetizó. Después las profecías vienen contra Sidón, profecías contra Egipto, y Dios va profetizando contra todas las otras tierras, contra todos los otros pueblos. Quiero mencionar algo. Hasta el capítulo 24 es la primera sección del libro de Ezequiel. O sea, donde está la parábola de la olla. Del capítulo 25 hay una segunda sección del libro de Ezequiel. ¿En qué le va a ayudar esto? Bueno, le va a ayudar a poder ver diferentes temas, diferente manera de estudiar el libro de Ezequiel. Cuando usted estudia todo lo que va concerniente como a un propósito, a un tema, como cuando uno tiene un tema que lo divide uno en 3 puntos y va a predicar uno un tema y lo divide en 3 puntos y primero predica el primer punto, el segundo, aunque todos van a lo mismo, pero hay 3 secciones que tiene uno que ir explicando para poder lograr un todo. Bueno, el libro de Ezequiel también viene dividido en 3 secciones grandes, vamos a decir.
Y el primero es hasta el capítulo 24, de ahí del 24 al 32, perdón, del 25 al 32, está una segunda sección. Esa segunda sección ya nos habla de juicios. La primera sección habla del juicio contra Israel, pero en la segunda sección habla del juicio contra todo el mundo, en otras palabras. Aunque en ese momento nos menciona, en el libro de Ezequiel nos menciona por nombre a algunos pueblos como Sidón, Amón, Moab, Edom, los filisteos, son 7 naciones, Egipto, son 7 naciones a los cuales Dios no va a pasar por alto tampoco sus juicios. Y eso es lo que va usted a leer en el libro. Primera parte, juicio contra Israel. Segunda parte, el juicio contra los otros pueblos también aparte de Israel. Y en la tercera sección del libro de Ezequiel, que es el capítulo 33 al 48, lo que usted va a encontrar ahí ya es una sección en la cual ya lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Acuérdense que Dios no vino y de un solo golpe se llevó a Judá. Amén. Hemos estudiado que hubo varios movimientos grandes que Dios hizo para transportar gente. En otras palabras, Dios fue de a poquito soltando su juicio para que no los agarrara a todos así nada más de que esto se acabó y se acabó. No. La intención de Dios, acuérdense, no es castigar. ¿Cuál es la intención de Dios en todo lo que Él hace? Amén. O sea, no, dice Dios, aquí mismo también en este libro, ¿quiero yo que muera el justo y se busque yo la muerte? O sea, a mí no me interesa la muerte del que muere. A mí me interesa que se arrepientan. Entonces, cuando Dios actúa, no viene ¡pum! Porque Él no viene a castigar, Él no viene a matar, Él no viene a destruir, Él viene a hacernos reconocer que Él es nuestro Dios. Amén. Entonces a Israel viene, primero le envía, ¿verdad? Mensajeros. Un montón de años pasan los mensajeros. ¿Por qué? Porque no es intención de Dios destruirlos. Intención es recuperarlos. No los recupera. Me empieza Dios a llevarse la primera transportación. Pasan años y años y años y Dios les permite todavía tener un rey ahí sujeto a Babilonia, pero todavía los permite. ¿Por qué? La intención de Dios es que vean y recapaciten. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? No quiso recapacitar, sino al contrario, corrió a abrazarse de Egipto para que lo ayudara. Vino Dios otra vez y ¡pam! Viene Babilonia, se lleva la segunda parte y destruye también acá a Egipto. La cuestión es de que, mis amados hermanos, ya para el capítulo 33, Dios ya había terminado de llevarse lo que tenía que llevarse a la esclavitud. Amén. Entonces lo que estamos viendo aquí, Dios no llega nada más y con el garrote y palo porque viene enojado y va a castigar. No, Él trata de que las personas, el pueblo, con quien esté tratando, recapacite. Y en el 33, lo que vamos a empezar a ver es como quien dice después del garrotazo, ¿verdad? A curar. ¿No dice la Biblia que Dios es el que hiere y también el que cura? Bueno, ahora empieza Él a curar. Del capítulo 33 al capítulo 48 empieza la profecía de Dios a Ezequiel, hablándole de esperanza, hablándole de lo que pasa después de que esa olla herrumbrosa pasó por fuego y se limpió. Y empieza Dios a hablarle, a darle muchas profecías acerca de lo que Él hará con su pueblo, cómo van a volver a Él con un buen corazón, con una buena disposición para servirle. Así que, mis amados hermanos, nunca preguntemos nada más por qué. Preguntemos más bien o actuemos de la manera que actuó Saulo de Tarso cuando todavía era Saulo de Tarso. ¿Qué dijo? Cuando cayó del caballo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces,
Jerusalén fue destruida, Jerusalén fue abatida, pero sin embargo nunca olvidada. Amén. Nunca olvidada. Dios dice, siempre guardó su remanente. Y así, amados hermanos, nunca Dios nos va a abandonar. Por Él vivimos. Para Él vivimos. Amén. Yo terminé. Comentarios, preguntas, hermanos. No dice, podríamos tener conjeturas, pero lo único que sabe uno que la vida de todos nosotros está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero él no era por su pecado de ella, era simplemente de que, pues yo diría que ya era la hora, ¿verdad? Que tenía que partir. Y Dios utilizó eso también como un ejemplo para el pueblo de Israel. Pero no menciona la Biblia ni los escritos así más. Yo no he leído más que hable sobre ella de algo como lo que menciona. Simplemente, hermanos, el momento, la vida está en las manos de Dios y era su hora que tenía que partir, pero no creo que por el pecado de Israel. Pero sí era un momento de que su sufrimiento de Ezequiel iba a ser un ejemplo para el pueblo de Israel, tanto de lo que estaba pasando Dios, como de lo que le iba a pasar también a ellos. Porque todo lo que Dios menciona en el libro de Ezequiel, hay muchas cosas que ustedes leyeron sobre lo que la forma, ¿verdad? Cómo la compara, todo tiene un significado de lealtad de parte de Dios y deslealtad de parte del ser humano. Entonces, eso es lo que leemos en Ezequiel, la lealtad de Dios y la deslealtad del ser humano. Pero vemos también, por otro lado, la autojustificación del ser humano, o sea, que nunca pudo ver su cochambre, nunca pudo ver lo que Dios les decía, pero es que ustedes hacen mucha injusticia. Dice, al extranjero abusan del extranjero. Ahí lo leen en Ezequiel. Abusan de él, dice, y le ponen tropiezo del pobre. Y empieza a mencionarle a Dios todas esas cosas que ellos, pero ellos nunca lo ven. O sea, para ellos, ¿cuál injusticia? Completamente. Entonces Dios tuvo que actuar de la manera que actuó. Y algo que me impacta también en el libro de Ezequiel es cuando Dios dice, cuando mi juicio está dado, dice, cuando yo voy a hacer un juicio, dice, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Dice, solamente dice esos 3 personajes. Si estuvieran ahí en ese lugar donde yo hago justicia con cualquiera de ellos, solamente esos 3 personajes tendrían vida, dice, por su justicia. Entonces todos los demás muertos todos. Entonces, hermanos, este libro de Ezequiel es una gran enseñanza para todos nosotros, para que aprendamos a reconocer el trato que hemos hecho con Dios. Hemos hecho un trato con Dios. Desde que tú le dijiste, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados, limpia mi vida, dame vida eterna, la recibo. Tú estás haciendo un trato con Dios. ¿Y sabe lo que le dices en Ezequiel? Yo nunca lo he olvidado. Ellos ya se olvidaron. Ellos se olvidaron del pacto que hicieron conmigo y sus padres también. Y empieza a decir, hice pacto con sutano de tal, y luego volví, hice pacto con, en otras palabras, he hecho muchos pactos y se siguen olvidando los pactos que hacen conmigo. Yo no me he olvidado de ningún pacto. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios algunas cosas? Y se nos olvida. ¿Usted cree que a Dios ya se le olvidó que usted le prometió, que yo le prometí en alguna ocasión a mi Dios servirle,
Señor, mira que si tú, yo te voy a servir, Señor, con esto. Señor, mira que si tú me ayudas en esto, Padre, yo te voy a servir para allá y para acá. Y pasa el tiempo y, ¿pacto? ¿Cuál pacto? ¿Promesa? ¿Cuál promesa? ¿Usted cree que a Dios se le olvidó? A Dios no se le olvidó, hermanos. A Dios no se le olvidó que usted o yo hicimos a Dios una oración. ¿Se acuerdan el pacto que hizo Jacob? Cuando la escalera. Amén. Señor, si tú me bendices donde yo voy, dice, y me prosperas y voy con tu bendición, ¿verdad? Y regreso y yo, dice, tú serás mi Dios y aquí yo voy a poner y ungió la piedra. Era una promesa que estaban haciendo. Pero yo no he ungido ninguna piedra. No todo el tiempo los contratos se han hecho con chanclas, ni con zapatos. No, ahora se hacen con firmas. Y no cualquier firma, ahora con un abogado también y gente, o sea, los negocios van cambiando, las formas van cambiando. Amén. No importa cómo hayas hecho tú un pacto con Dios, que le hayamos prometido a Dios, qué oración hicimos. El problema es que no lo anotamos y se nos olvida. Pero a Dios no se le olvida. Dice en Ezequiel, tus padres hicieron pacto conmigo y si se les olvidó, yo no lo he olvidado. Así que hermanos amados, ¿cree que Dios ya se olvidó de usted? Cuando usted y yo nos bautizamos, los que nos bautizamos, Él no se ha olvidado de que somos sus hijos y que le dijimos que Él era nuestro Dios y que nuestro Señor y que le queríamos servir y que nos ayudara y que nos guiara en esta vida porque nosotros queríamos servirle y hacer bien. Yo le invito para que en esta hora le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a servirte como te lo prometí. Ayúdame a serte fiel como te lo prometí. Y si no se acuerda, dígale, Señor, recuérdamelo. Recuérdamelo, Señor. Y le prenda lumbre el Señor a la olla. Oramos. Padre, gracias por este hermoso libro de Ezequiel, Señor. Porque una vez más, aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. Una vez más vemos que tu ira es grande, tu juicio es justo, es correcto, pero es muy fuerte. Sin embargo, Padre poderoso, nunca, Padre, es tu deseo llegar a hacer un juicio. Siempre, Señor, esperas y esperas y esperas. Es mucho, Señor, el tiempo que siempre nos dejas para que nosotros recuperemos la memoria y hagamos, Señor Dios, decisiones correctas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser más conscientes, Padre, que podamos tener esa decisión firme de reconocer cuando nosotros te hablamos, cuando nosotros te mencionamos, cuando queremos hacer ante ti una promesa, una oración, Señor, y reconocer que tú siempre escuchas y que tal vez a nosotros se nos olvidó cuando te pedimos que hicieras un milagro en nuestra vida, que nos ayudaras en tal o cual situación. Parece que el tiempo, Señor, al pasar, nos hace olvidar que tú, Señor, nos diste la respuesta. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que nos ayudes siempre para saber ser agradecidos y personas comprometidas con lo que hemos hablado, Señor, contigo a través de la oración. Padre, ayúdanos. Bendice esta iglesia, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra familia, a nuestro hogar, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que tu mano poderosa siga sustentándonos y ayudándonos. Padre, y en el momento del fuego, Señor, danos, Señor, esa paciencia de reconocer que fue nuestra culpa y no la tuya. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por tus cuidados, porque tú siempre mantienes limpio a tu pueblo,
siempre mantienes, sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser conscientes de nuestra limpieza y que cada uno de nosotros nos cuidemos del pecado, nos cuidemos, Señor Dios, de la maldad que nos rodea por todas partes. Te pedimos por nuestros hijos en las escuelas, guárdalos del mal, Señor, protégelos. Te pedimos por cada uno de nosotros en los trabajos, donde quiera que andamos. Ayúdanos, Señor, a siempre saber quiénes somos y cómo nos debemos conducir. Padre, bendice tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias por estos estudios. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios